¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos reflexionando juntos acerca de este tema tan interesante y tan complicado, que es el tema de las falacias. Santo Tomás de Aquino conocía muy bien el tema y escribió algunos libros acerca de lógica, y en la Suma Teológica también tiene referencias, aunque no en forma sistemática, a la lógica, ¿no? Tiene comentarios a los libros de Aristóteles, tiene un libro acerca de las falacias, etcétera, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Una de las falacias que utilizamos habitualmente y que quería compartir con ustedes hoy para reflexionar juntos es la falacia ad consequentiam. Es decir, es una falacia según la cual la conclusión de un silogismo se convierte en premisa. De alguna manera se intercambian los roles. Ustedes saben que la conclusión es el efecto de las premisas, ¿no? Por ejemplo, si mi hijo es un delincuente, tiene que ir preso, ¿sí? Eso es es un silogismo muy sencillo, ¿no? Un razonamiento muy sencillo. Aunque me duela, aunque me haga sufrir, aunque me parta el corazón. En la falacia ad consequentiam, el razonamiento sería el siguiente. En este caso, ¿no? Mi hijo no puede ir preso, porque si fuera preso me partiría el corazón. Por lo tanto, mi hijo no es ningún delincuente. Es decir, yo parto de una conclusión, de un deseo, de algo que realmente determino como bueno, al menos para mí, y a partir de ahí construyo un silogismo, ¿no? Es una falacia que tiene diversas formas, ¿no? Por ejemplo, similar a la falacia anterior, pero no idéntica, es la siguiente. Mi hijo no está preso, por lo tanto, no es un delincuente. Yo parto en este caso de que no es un delincuente. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, por el hecho de que no está preso. Como si todos los delincuentes estuvieran presos. Aquí, en este breve razonamiento, no hay una, sino dos falacias. En general, las falacias trabajan no en forma solitaria, digamos, sino juntas. Muchas veces la falacia ad consequentiam la encontramos junto con el falso dilema. Sucede que la lógica se estructura de tal forma que cuando un razonamiento es saludable, es verdadero, está correctamente estructurado y su contenido no es ambiguo, entonces la conclusión es necesaria. Digamos que, yendo al ejemplo de siempre, si el hombre es mortal y Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. La afirmación Sócrates es mortal es una afirmación necesaria con necesidad lógica. Ahora, ustedes se dan cuenta que la necesidad lógica no es idéntica a la necesidad física. Es decir, si yo me rebelo contra la necesidad física que deriva de las leyes físicas, si por ejemplo me tiro del balcón de un alto edificio, ¿no? Desafiando la ley de gravedad, entonces, el resultado va a ser el esperado. En cambio, la necesidad lógica no está exenta del acto voluntario. Quiere decir que la conclusión de un silogismo, aunque tenga necesidad lógica, puede ser rechazada por nosotros, puede ser ignorada. Podemos simplemente distraernos de eso, ¿no? Por eso, aunque hay en la lógica determinada necesidad, el tema de la necesidad es muy importante como concepto, ¿no? Y Tomás lo analiza en diversos contextos. El tema de la necesidad, no es idéntica cuando hablamos de necesidad lógica o de necesidad física, ¿verdad? Por ejemplo, el argumento, o mejor dicho, la falacia ad consequentiam, me parece que fue bastante decisiva
en la polémica acerca del aborto que se realizó en la Argentina, donde digamos, fue aprobado el aborto, pero que es una polémica que continúa hasta el día de hoy en la Argentina y en todo el mundo. En esta polémica me parece a mí que hay una falacia, que vendría a ser la siguiente. El aborto debe ser legal, por lo tanto el embrión no es un ser humano. El aborto debe ser legal porque la mujer debe ser libre, debe ser independiente, debe ser igual al varón, por razones ideológicas, por razones humanitarias, por razones de progreso. Por alguna razón el aborto debe ser legal. Pero si el embrión es un ser humano, luego abortar sería ilegal. Por lo tanto, el embrión no es un ser humano. De modo que en este razonamiento que se encuentra más o menos explícitamente en el pensamiento de los pro aborto, ¿no? Se ve precisamente esta forma espuria, incorrecta, falsa, viciada de razonar. Aristóteles decía que las falacias son a la lógica lo que el veneno al cuerpo, ¿no? Una falacia es una forma de envenenar el razonamiento, pero no siempre es fácil descubrirla, ¿no? Por eso es tan importante, creo yo, detenernos a reflexionar acerca de este tema de lógica que son las falacias, ¿no? Son muchas y complicadas. En definitiva, cuando una persona razona saludablemente, en forma normal, pone el caballo delante del carro. En cambio, en la falacia ad consequentiam, pongo el carro delante del caballo, para que el carro tire del caballo y no al revés, ¿no? En la teología, ¿no? En el tema religioso, es muy frecuente encontrar falacias, ya que la teología y la religión en general, como otros aspectos de la vida, son primariamente afectivos, ¿no? Y entonces después justificamos nuestra elección mediante determinados razonamientos, pero que si los analizamos nos damos cuenta que el razonamiento es posterior. Digamos que la conclusión aquí es anterior a la premisa, pero debe ser posterior, ¿verdad? Por ejemplo, repito, en el tema religioso tenemos a Mikhail Bakunin, un famoso anarquista del siglo XIX ruso, ¿no? Un hombre muy apasionado, exaltado, con una gran imaginación, quien dice que, cito, si Dios existe, no soy libre. Bien, esa es la tesis de Bakunin, que en principio encierra un falso dilema. Ven, aquí ya hay una falacia entre la existencia de Dios y la libertad del hombre. Si Dios existe, no soy libre. Luego Bakunin dice, pero yo anhelo con todas las fuerzas de mi corazón ser libre. Yo no puedo respirar, no puedo vivir sin libertad. Por lo tanto, diría Bakunin, dice, mejor dicho, Dios no existe. Pero más allá del aspecto, digamos, romántico y revolucionario de esta expresión, vemos que Bakunin concluye la no existencia de Dios a partir de su anhelo de libertad. Es la misma estructura de la falacia que le mencioné al inicio. Mi hijo no puede ir preso, por lo tanto, mi hijo no es un delincuente. De modo semejante, Bakunin dice, yo quiero ser libre, deseo ser libre, por lo tanto, todo aquello que impide mi libertad no existe. Aquí hay de nuevo una falacia ad consequentiam, ¿no? Del lado opuesto, también en Rusia, encontramos una, quizás o no, ustedes lo sabrán mejor que yo, falacia, en labios de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, que dice que, cito, si Dios no existe, todo está permitido. Pero como no todo puede estar permitido, por lo tanto, Dios existe. Aquí algunos autores que he leído citan esta frase, por otro lado muy, muy conocida de Dostoyevsky, como ejemplo de falacia, porque
aunque Dios no exista, no todo está permitido. De hecho, hay muchas personas que no creen en Dios, que son ateas o agnósticas, que aún no creyendo en Dios, llevan una vida profundamente y honestamente ética y moral, ¿verdad? Entonces señalan algunos autores a Dostoyevsky como autor de una falacia también, ¿no? Y sin embargo, yo en defensa de Dostoyevsky, se me ocurre que aquí el argumento de Dostoyevsky puede ser válido, y de hecho es válido, según mi pobre opinión, si entiendo a Dios no como lo entienden aquellos que critican a Dostoyevsky, sino como lo entendía Dostoyevsky. O sea, Dios es aquello o aquel que impide que todo esté permitido. De modo que aquí hay que entender el término Dios, ¿no? No como un ser particular, sino como la verdad primera en la cual se encuentra toda verdad particular. En este sentido, así como lo siente y lo vivía en su vida personal, Dostoyevsky, se puede entender que si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? Yendo más a lo nuestro, al mundo hispano, ¿no? Recordé una oración escrita por Miguel de Unamuno al Dios que no existe. Aquí Unamuno tiene su propia visión del tema, ¿no? Porque en esta oración un ateo le reza al Dios no existente y dice así: oye mi ruego, tú, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas, ¿no? Tú que a los pobres hombres nunca dejas, sin consuelo de engaño, etcétera, ¿no? Qué grande eres mi Dios, eres tan grande que no eres sino idea, etcétera, ¿no? Y termina, es un soneto, ¿no? Sufro yo a tu costa, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras, ¿no? Es decir, esta última frase es la que me importa aquí en este tema de lógica, ¿no? Si tú existieras, existiría yo también de veras. La pregunta es si Unamuno sentía a sí mismo existir. ¿Cómo respondía Unamuno a la pregunta acerca de su propia existencia? Si tú existieras, existiría yo también de veras, ¿no? Esto hay que entenderlo, es un texto complicado en el sentido de que hay que entenderlo en el contexto de la filosofía de Unamuno, ¿no? Pero de todas formas, aquí encontramos, yo creo que no es una falacia, sino todo lo contrario, es la expresión del hombre que siente que para existir auténticamente, o sea, no solamente como una realidad empírica, sino para tener una existencia auténtica, profunda, humana, debe existir Dios, ¿no? Acerca, ya que estamos en el tema religioso, que no es exclusivo del tema de las falacias, al contrario, las falacias las usamos en lo cotidiano, ¿no? Por eso yo en principio no quería hablar mucho en este contexto del tema teológico, sino más bien de la falacia. Pero lamentablemente me dejo llevar un poco por mi propia, si quieren, entre comillas, profesión, ¿no? Hace algunos años, hasta el día de hoy, hay una campaña en el mundo llamada el autobús ateo. Es una campaña publicitaria, ¿no? Financiada por devotos ateos, devotos de la no existencia de Dios, y cuando juntan una determinada cantidad de dinero, contratan publicidad en autobuses. Durante un tiempo, una semana, 15 días, lo que alcance el dinero, y entonces en esos autobuses se pegan como afiches grandes con frases que favorecen, digamos, al ateísmo, ¿no? Así en Londres, por ejemplo, en Madrid, en Washington y también en Roma, se hicieron campañas tituladas todas, porque es una organización internacional, el autobús ateo. Lo interesante de esta campaña es la falta de lógica
de estos afiches, ¿no? Y yo digo, ya que gastan tanto dinero y tanto esfuerzo, por lo menos deberían intentar formular su publicidad de una forma un poco más lógica, ¿no? Porque la lógica es importante. La lógica es importante. ¿Cómo no va a ser importante? Bueno, les doy, son 3 ejemplos, ¿no? Los 3 frases más habituales de estas campañas. Por ejemplo, en Londres, ¿no? Obviamente en inglés, probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y sigue adelante con tu vida. Esa es la frase que estuvo circulando en toda la ciudad de Londres, ¿no? No recuerdo bien en qué año, y no sé cuántos autobuses, creo que 500 autobuses, ¿no? Pero bien, claro, obviamente es una campaña, como dicen, de alto impacto, ¿no? Pero si uno se detiene mínimamente a reflexionar acerca de la estructura lógica de este razonamiento, ¿no? Se da cuenta lo endeble que resulta. Porque, en primer lugar, no dice que Dios no existe, sino que dice que probablemente Dios no exista, ¿no? Es decir, los ingleses son tan delicados y tan democráticos que los ateos no se animan a afirmar que Dios no existe, ¿no? Sí, probablemente no existe Dios. Por lo tanto, deja de preocuparte. ¿Cuál es la conexión lógica? ¿Cómo se articula esta primera afirmación con la segunda? Es difícil de entender, porque si probablemente Dios no existe, por lo tanto, probablemente Dios existe, ya que se trata no de una certeza, sino de una probabilidad, ¿verdad? Entonces ya ahí tengo un problema, que es probable que no exista, pero también es probable que exista. Y ante esas 2 probabilidades, dejar de preocuparme, como me invita la frase, resulta un poco extraño, ¿no? En Washington, la frase dice así: ¿por qué creer en Dios? Sé bueno por el hecho de ser bueno. De nuevo, la conexión lógica entre estas 2 partes de la publicidad no se ve con claridad. Es decir, no tiene directamente mucho que ver. Obviamente que Dios siempre se ha asumido en la cultura nuestra como garantía de la conducta humana. O sea, Dios es el legislador y el juez del ser humano, ¿verdad? Entonces, no seas bueno solamente o por el hecho de que Dios te va a premiar o castigar, sino sé bueno porque ser bueno está bien, vendría a significar esto, ¿verdad? Y sin embargo, la pregunta con que se inicia la ¿por qué creer en Dios? Nosotros, creo que la gran mayoría de nosotros, no cree en Dios para ser bueno, sino cree en Dios porque tiene fe. Y nada más, o sea, porque hay como una chispa en el alma, en el corazón nuestro, que nos hace creer en Dios. Después, si uno intenta acomodar su vida a la ley divina, pero eso es posterior. En Italia, en Roma, ¿no? Dice así, lo digo no en español: la mala noticia es que Dios no existe. La buena noticia es que no lo necesitas, ¿no? Esa es la frase del autobús ateo en Italia, ¿no? De nuevo vamos a un mínimo análisis lógico de esta frase. La mala noticia es que Dios no existe. Esa es la mala. La buena es que no lo necesitas. Ahora, si no lo necesito, ¿por qué es malo que Dios no exista? Bien, sigamos adelante, ¿no? Entonces, la falacia ad consequentiam. La falacia ad consequentiam es muy comprensible porque toca no tanto a lo racional en el hombre, sino a lo afectivo, ¿verdad? Ahora, nuestra afectividad debe estar ordenada. No es que debemos suprimir nuestra afectividad, sino que nuestra afectividad, nuestro amor, no debe enceguecernos. Por ejemplo, si yo soy fanático de un determinado equipo o club de fútbol, ¿no? Es decir, debo reconocer, por ejemplo, que el director técnico no es bueno, o que el equipo está jugando mal, o que el presidente del club está haciendo las cosas mal. El hecho de criticar al equipo, al DT o al presidente no significa que yo deje de amar
al club al que pertenezco, ¿verdad? De alguna manera tenemos que distinguir el aspecto afectivo del aspecto racional. Esa es la diferencia, por ejemplo, existente entre el patriota y el nacionalista. El patriota es una persona que ama a su patria en la verdad. El nacionalista es el que pone a su patria sobre la verdad. El patriota sabe reconocer los errores que ha cometido su nación y que comete. Su nación, el Estado, el gobierno, los próceres, etc. Es, no sé cómo decirlo, quizá objetivo, honesto, sincero, ¿no? Razonable. Entonces puede reconocer, por ejemplo, una determinada persona que, aunque ame a su país, puede reconocer que el gobierno de su país ha actuado en forma violenta en otro lugar del mundo, como, no sé, una especie de imperialismo o colonialismo, lo que sea. No por eso uno deja de amar, ¿no? No por eso. Entonces, en cambio, el nacionalista, en este sentido, ¿no?, que estoy diciendo más bien negativo, se enceguece. Entonces, el amor no debe enceguecernos. Y si X no fuera un hombre sobresaliente, no sería senador de la nación. Porque, y aquí viene la explicación, en el Senado, ¿no?, hombre sobresaliente, pero X es senador, por lo tanto, es un hombre sobresaliente. Aquí depende de cómo encaremos esta falacia, ¿no? Puede ser o no una falacia ad consequencia. Muchas veces las falacias se distinguen mínimamente, ¿no? Pero como no estamos en una clase de lógica, sino conversando, ¿no? Es decir, yo parto de que fulano de tal es un hombre sobresaliente, ¿no? Lo considero, deseo que sea sobresaliente. Entonces después argumento. Si X no fuera un hombre de gran capacidad, no sería multimillonario. Pero es un multimillonario. Por lo tanto, es un hombre de gran capacidad. Como si, digo yo, no existieran otras formas de enriquecerse más que siendo hombres de gran capacidad, ¿no? Bien, entonces la falacia ad consecuencia nos pone delante de un dilema moral, y esto es lo interesante, porque somos seres humanos y seres cardíacos, afectivos, que en definitiva tomamos decisiones en nuestra vida, ¿no? Entonces la falacia ad consecuencia nos previene de que a veces la verdad nos exige hacer sacrificios, que debemos tener el coraje de aceptar la verdad y sus consecuencias. Aún más, tenemos que creer en la verdad, sea cual sea. O sea, la verdad es buena, ¿no? En palabras del Señor, la verdad nos hace libres, ¿no? Por eso, nunca negar la verdad, más allá de las consecuencias negativas que puede acarrearnos, ¿no?, a corto plazo. Bien, pues un poco esto, ¿no?, la falacia ad consecuencia, que ustedes podrán desarrollar, obviamente, mucho mejor que yo, y saber aceptar las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Insisto, como un disco rayado, una y otra vez, acerca de algo que sostengo como consecuencia, no como premisa, consecuencia de mi propio deseo. Bien, si fue de su utilidad, les voy a pedir que le pongan el like, quizás se suscriban al canal, compartan los videos, porque esto ayuda mucho a la difusión. También espero sus comentarios acerca de este tema, que siempre los leeré con mucho gusto. Me despido, que tengan un muy, pero muy buen día.